Bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a la Taza de Café Perfecta con El Perfecto, un espacio creado para poder compartir una o varias porciones de la palabra de Dios a fin de que nuestra fe se eleve al siguiente nivel. Romanos capítulo 10, versículo 17. Muchas gracias por estarnos acompañando en este espacio en el que vamos a compartir una o varias porciones, tal cual lo dice la introducción de la palabra de Dios y algunos comentarios que esperamos pues que edifiquen la vida de aquellos que lo escuchan y principalmente pues que escuchan con atención, con dedicación, con intención de edificarse, pero que principalmente escuchen la voz del Espíritu Santo, que es el que gobierna precisamente este espacio. Vamos a hablar este día de un tema que es es maravilloso, mis hermanos y hermanas, en cuanto a lo que ha sido las tazas de café quizás iniciales que hemos compartido con anterioridad. Yo les he hecho alusión a una burda situación a la que yo he hecho alusión en cuanto a mi identidad, en cuanto a la imaginación, y he comentado de que la mente de George Lucas y Steven Spielberg juntas se han fusionado en mi mente, porque cuando vienen a mí todas estas ilustraciones de la palabra de Dios, elevan las expectativas definitivamente, que cuando las vemos a través de una plataforma streaming o de lo que fuese en una película, en una producción hollywoodesca o de donde sea su origen, definitivamente pues no son superadas mis expectativas, porque espero que haya una mayor o una mejor o una excelente producción al respecto. Sin embargo, pues ese día quiero que me acompañe a la epístola del apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 9 y 10. Y ya les explico más o menos a lo que yo me refiero. El tema de esta pequeña porción es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Palabra de Dios. Bien, quiero referirme a este punto en cuanto a lo que hablo de la imaginación, porque cuando está hablando de ese linaje escogido, que es un estatus maravilloso al que se está refiriendo el apóstol Pedro, mis hermanos, de verdad, ese linaje escogido no es cualquier cosa. Y quiero comentarles que tal cual estamos leyendo acá, cuando estamos hablando de linaje escogido, no estamos hablando solamente de élites, mis hermanos, aunque definitivamente no lo descarte de su mente. Somos una élite y somos el pueblo de Dios. Eso quiere decir que no somos cualquier cosa. Esta porción me fue recordada justamente, estaba yo viendo una película, ¿verdad?, secular. Yo no voy a decir que paso viendo solo películas cristianas, porque sería lo más falso de este mundo. Y esa película creo que algunos o algunas de ustedes lo han visto, y se llama Alejandro. Y está hablando de Alejandro Magno, ¿verdad? Ese gran conquistador, y se volvió pues un emperador en muchos sentidos, si es que podría atribuírsele ese título. Fue un rey pues que definitivamente salió de Alejandría, ¿verdad? Y que con esa contemporaneidad de él pues logró conquistar grandes pueblos, grandes ciudades, grandes reinos. Y en una de esas ilustraciones que aparecen en la película, ¿verdad?, esto no lo he leído, sino que lo vi en la película, llega a Macedonia, y en ese lugar, al encontrarse porque era costumbre, ¿verdad?, de que cuando un rey llegaba a conquistar un pueblo, pues debía de eliminar, ¿verdad?, por no decir asesinar al rey y a toda su familia. Y en ese hábito que se tenía, en esa costumbre, en ese ritual que se tenía que hacer, porque se tenía que demostrar el dominio, y los hijos debían de ser exterminados porque eran la sucesión del rey que estaba
en ese momento siendo conquistado. Y eso es decir que se estaban dejando raíces para que pudiera levantarse en un momento determinado esa estirpe y esa descendencia real. Por lo tanto, el conquistador debía de asesinar a todas las personas que integraban ese grupo familiar, desde el más grande hasta el más pequeño, ¿verdad? Para que podamos ser más generales en ese sentido. Pero resulta que en esa película la hija del rey de Macedonia ha sido tomada como rehén, precisamente para poder ser sacrificada. Y el rey le da la oportunidad de que presente una petición. Y la jovencita, al presentarse ante el rey, no lo identifica como tal porque no lo conoce, dirige mal la petición y empiezan a reírse todos los que están alrededor, porque son, aparte de que son miembros de la realeza, son miembros de la guardia, son miembros de la, diríamos, fuerza armada que está alrededor del rey. Y el rey está entre ellos. Sin embargo, al ver el sarcasmo que todos tienen, él, pues, ¿verdad?, sobresale entre ellos y se le presenta a la princesa Macedonia y le dice: ¿qué quieres que yo haga contigo? Y entonces ella, agachada su cabeza, le dice que le preserve la vida y que la venda como esclava y que perdone la vida, obviamente, de su familia. Entonces él, siendo el que tiene en ese momento humanamente la capacidad para poderle dar la vida o dar la muerte, repito, humanamente en ese momento, decide pues precisamente preservarle la vida. Pero lo que exaltó precisamente la motivación para hablar ese día en la taza de café perfecta con el perfecto de este tema es porque le vuelve a preguntar el rey a esta princesa Macedonia y le dice: ¿qué quieres que haga contigo? Y le dice él: levanta tu cara y mírame a los ojos. Y le dice ella directamente a él en esa instrucción que le ha dado el rey. No, ella no está siendo atrevida, ella está cumpliendo realmente y ve la oportunidad y le manifiesta: quiero ser tratada como princesa. Eso a mí me impactó increíblemente, mis hermanos, porque estoy haciendo una comparación burda, pero bueno, el resto de la película yo les sugiero que la busquen por ahí y sé que les va a gustar, ¿verdad? Pero hay ciertas situaciones que son ahí mero eróticas y pornográficas, ¿verdad? Que no son sugeridas, pero a veces hay que ver las cosas con un sentido crítico, no para juzgar y condenar, sino para no caer nosotros en esas situaciones, ¿verdad? Pues que definitivamente para ser jueces somos los número uno. Pero bien, dice acá la palabra de Dios que acabamos de leer: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hasta ahí me quedo para que luego hablemos acerca de lo que es el propósito de esta elección. Cuando esa mujer le dice: quiero ser tratada como princesa, mis hermanos, yo quiero referirme a hombres y mujeres de Dios que realmente hemos aceptado ser tratados como cualquier cosa. Y repito una vez más, mi hermano, o sea, sin hablar de élite, con soberbia, con arrogancia, con orgullo, sino que estamos hablando en el sentido de que conocemos cuál es nuestra condición ante Dios, y esa misma condición debe de ser ante los hombres. Definitivamente no debemos de aceptar menos de ese calificativo. Usted y yo, mi hermano y mi hermana, somos parte del pueblo de Dios, somos ese linaje escogido. Mis hermanos, hay una realeza entre usted y yo, hay una realeza en ustedes. Mis hermanos, debemos de ser nosotros los que busquemos y procuremos realmente reclamar ese derecho, porque repito una vez más, hemos dejado pisotearnos por cualquiera, mis hermanos. Ya no digamos por el enemigo, y ya no digamos a veces por nuestras malas decisiones, que esas ya son propias, pero también hay terceros, mis hermanos, que se quieren arrogar una posición frente a nosotros. Y si bien es cierto, no es que eso sea una sublevación para poder abandonar los principios de humildad,
que nosotros debemos de tener. Recuerde que humildad no es solamente agachar la cabeza. La humildad es reconocer que usted y yo dependemos de Dios al 100%. Y si usted y yo reconocemos que dependemos de Dios al 100% indiscutiblemente, mis hermanos, el respaldo y la presencia de Dios estará con nosotros y está con nosotros hasta el día de hoy. No estemos dispuestos a negociar esta condición. Dice la palabra de Dios. Es una afirmación, mi hermano y mi hermana. Obviamente, tal cual lo dice 1 Corintios 2:14, eso en la carne no lo vamos a entender, porque dice, el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, porque para él son locura, pero para el espiritual, mi hermano, usted todo lo entiende si es que verdaderamente es espiritual. Y nos está diciendo en esta elección, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Recordemos, mis hermanos, que el sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que intercede por nosotros. Él es el que vino a dar su sangre por usted y por mí. Él es el Cordero perfecto que derramó esa sangre para que usted y yo seamos limpiados de todos nuestros pecados, absolutamente de todos. No hay pecado que ante Él no se pueda limpiar, mi hermano. Usted no se deje ningunear ni se deje disminuir absolutamente por nadie, incluyendo a pseudo cristianos que se encargan de querer pisotear la obra de Dios en usted. No. Usted y yo, mis hermanos, somos linaje escogido y real sacerdocio. No un real sacerdocio, mis hermanos, ¿verdad? Para portar vestiduras que definitivamente nos pongan a nosotros en una condición celestial ante otros cristianos, porque ese es el gran problema, ¿verdad? Que muchas veces ante los mismos cristianos nosotros queremos tener esa condición de elevación. Por favor, el único, perdón, y es una burda calificación, aquí el único elevado es Dios. A Él le corresponde el trono de gloria, de excelencia y de magnificencia sobre nuestras vidas. A Él hay que ponerlo en esa situación, porque muchos de nosotros lo hemos desechado, mis hermanos. Él está en su trono, Él no se ha movido absolutamente para nada, pero debe de estar centrado en el trono que está reservado en tu corazón y en el mío, para que sea Él el que reine, gobierne, y Él sea el que tome el rumbo y el destino de nuestras vidas. Pero muchos de nosotros definitivamente, repito, no solamente es que hayamos sido pisoteados o ninguneados por cualquier otra persona, por quizás cualquier otro cristiano, por el enemigo, o muchas veces nosotros al negociar tontamente estos valores, mis hermanos, pues nos hemos vuelto una basurita rodante por la vida, y definitivamente no es así, porque nos está diciendo que somos ese linaje escogido y ese real sacerdocio, una nación santa, es decir, apartada para Él y solamente para Él, pueblo adquirido por Dios. Usted y yo hemos sido comprados. No se le olvide, mi hermano, que usted y yo hemos sido comprados con y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la que nos ha lavado y es la que nos ha hecho aceptos ante Él, definitivamente. Y en ese sentido nos está diciendo cuál es el propósito. Repito, no es para que usted y yo nos pongamos en una condición de élite. Mis hermanos, miren, yo quizás como estoy metido en las cosas del servicio, del lugar donde yo sirvo, ¿verdad? Que yo me siento agradecido con Dios, definitivamente, y decir sirvo realmente es un abuso, ¿verdad? Grandemente, porque servirle a Dios, mis hermanos, no solamente se hace en una iglesia, ¿verdad? Sino que es más que todo fuera de las paredes de una estructura de lo que nosotros llamamos iglesia como institución religiosa. Va mucho más allá, mi hermano. Está en su casa, está en la calle, en el lugar donde usted trabaja, donde usted estudia, en cualquiera de los lugares donde nosotros nos tenemos que desenvolver. Es ahí donde hacemos iglesia. Usted y yo somos iglesia, no es la estructura. Pero me da risa, mis hermanos, y hago alusión precisamente a eso, porque dentro de nosotros, lamentablemente, el entrar a un ministerio, cuando ingresamos a un ministerio, ingresamos, mis hermanos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es que como ovejitas blancas, mansas, obedientes, ¿verdad? Torpes, hasta cierto punto. Pero dentro del ministerio, mis hermanos, definitivamente se desarrollan unas actitudes que definitivamente se debe de llevar a cuestionar si es que realmente yo he nacido de nuevo,
o simple y sencillamente me estoy tirando un espectáculo religioso que apacienta los demonios que tengo adentro, mi hermano, y que definitivamente no tiene nada que ver con Dios. Definitivamente no tiene nada que ver con Dios. Pero si usted y yo, repito una vez más, creo que lo he enfatizado por muchas ocasiones en las últimas tazas de café, hemos nacido verdaderamente de nuevo a una nueva vida en Cristo, definitivamente apropiémonos de esta designación que se nos ha dado como linaje escogido, como ese real sacerdocio, como esa nación santa, como ese pueblo adquirido por Dios. Pero, mi hermano, ¿verdad? No malinterpretemos, repito, no en arrogancia, no en orgullo, no en soberbia, sino que con el propósito de que usted y yo anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es para otra cosa, mi hermano, ¿verdad? Muchos se quieren aferrar a esta posición para moverse como los miembros de la realeza de este mundo. Los miembros de la realeza de este mundo, mis hermanos, definitivamente ellos sí, aparte del estatus que les representa en la condición social, definitivamente pues no quieren nada ni con usted ni conmigo, ¿verdad? Que somos parte de la plebe, ¿me entiende? ¿Verdad? Que no es para eso, es para que usted nos vayamos a donde está la plebe, que es de donde venimos todos y venimos todas, y vayamos y anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó a nosotros de las tinieblas a su luz admirable. Si usted viene de las tinieblas, mi hermano, usted y está hoy en la luz, ese es su deber, esa es su responsabilidad, ese es su trabajo como sacerdote. No es, repito una vez más, para que eso le dé estatus, le dé una elevación, le dé supremacía ante los demás. No, mi hermano, sino que usted está consciente que ya estuvo en esa oscuridad, ya estuvo en esas tinieblas y ahora conoce la luz. Si usted verdaderamente la conoce, compártalo. Hable de dónde vino, hable dónde está ahora y hable a dónde va. Y alumbre el camino de aquellas personas que verdaderamente todavía no han tenido ese genuino encuentro, que probablemente no miraron la cruz, viendo a aquel que pagó el precio por usted y por mí, derramando su sangre, y que fue enterrado y que resucitó al tercer día, mi hermano, para darnos vida eterna en gloria a usted y a mí, sino que vieron lamentablemente a cualquier hombre, incluyéndonos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque el hecho de que seamos ya personas que genuinamente hayamos nacido de nuevo, muchos de nosotros no estamos proyectando verdaderamente ser hijos o hijas de Dios. Somos personas malas. Le hemos dado preeminencia a la carne y realmente no le hemos dado la posición a nuestra mente y a nuestro corazón, que es a donde debemos alinearnos y ponernos en esa posición de ese linaje escogido. Cuando usted ha sido escogido, no ha sido escogido, mi hermano, solamente porque querían formar una élite, ¿verdad? Un grupo, una secta. No, mi hermano. Es con el propósito de que vayamos y anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Fíjese que el apóstol Pedro dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Probablemente geográficamente usted y yo no hemos nacido en el pueblo escogido por Dios, y todos sabemos que es Israel. No nacimos ahí. Y nosotros geográficamente estamos, pero a kilómetros de ese lugar, mi hermano. Pero la escogitación es en esa tierra santa, en ese pueblo santo, que esa nación santa de la que nos está hablando en el versículo anterior, precisamente para que nosotros estemos insertados en esas huestes espirituales, porque su nacionalidad es celestial. Su nacionalidad no la va a ver allá en las Naciones Unidas, no lo va a encontrar, mi hermano. Aunque encuentre a Israel integrando ese grupo de naciones o de miembros de ese grupo, definitivamente, eso no quiere decir de que esa es una escogitación de Dios. Que son una autoridad que está ahí y que se debe de respetar, amén. Pero eso es en el hacer de aquí del ser humano. Estoy hablando, mi hermano, ante los ojos de Dios, que es lo que nosotros debemos de ver principal y particularmente.
Reaccionemos, despertemos, mi hermano. Usted y yo somos ese linaje escogido, ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios con varios propósitos, ¿verdad? El hecho principalmente de llevar ese mensaje de salvación a aquellas personas que, al igual que usted, un día no fuimos pueblo, ellos tampoco lo son en ese momento, usted ahora lo es, pues muéstrele a la persona, vuélvase usted, ¿verdad? Como hay ahora asesores de inmigración para poder viajar hacia los Estados Unidos, a Europa, a donde sea. Mi hermano, ellos lo que le están mostrando es el camino. Muéstrele usted el camino, mi hermano, para que pueda adquirir la nacionalidad espiritual, para que pueda ser parte de ese linaje escogido, para que pueda integrar el real sacerdocio, no para posición ni estatus, no para discriminar, no para estar encima de, no para ver sobre el hombro, no, mi hermano, sino para que nosotros llevemos ese mensaje de qué es lo que Dios ha hecho en su vida. ¿De qué es lo que Dios ha hecho en mi vida? Eso es lo que nosotros vamos a hablar. Y muchas veces no hablando, mi hermano. Muchas veces no hablando, sino haciendo. Es como nosotros nos levantaremos como pilares de fe dentro de la iglesia de Dios para luz de aquellos que están en la oscuridad, como usted y yo lo estuvimos un día. Pero dice acá: pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuántos y cuántas dicen amén, mis hermanos? Resulta de que el sol sale para todos, para el pueblo de Dios y para los que no son el pueblo de Dios. ¿Quiénes no son el pueblo de Dios? Aquellas personas que todavía están en la condición de creación de Dios, pero que no han dicho en su corazón: sí, Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador personal, que han confesado que Él es Dios, que murió en esa cruz, pero que resucitó al tercer día, que reconocen su condición de pecadores, que manifiestan su arrepentimiento y piden perdón. Y por estar inscritos en ese libro de la vida, mis hermanos, definitivamente es que nos da esa condición. Si usted todavía no lo ha hecho, mi hermano, es eso lo que estamos tratando de llevarle al entendimiento ese día. Yo sé que dentro de las personas que escuchan esta taza, las pocas personas que lo escuchan, hay personas que todavía no han dado ese paso de fe. Y yo quiero invitarle este día, como digo, ¿verdad? Están esos asesores, eso ya es tercera edad. Todos estos asesores de migración le muestran el camino de qué es lo que debe de hacer para que legalmente usted pueda ingresar a una nación, para que no sea rechazado. Eso es lo que hacemos por ese medio, mi hermano, mostrarle el camino, no venirle a hablar aquí únicamente de lo bueno, maravilloso, bondadoso y misericordioso que es Dios, que ya es parte del paquete, mis hermanos, sino a decirle de qué manera usted puede accesar a ese trono de gracia. Por eso, mi hermano y mi hermana, yo le invito a que, en primer lugar, nos posicionemos en esta calificación que el Señor nos ha dado y que nos está recordando este día en cuanto a que, número uno, busquemos ser tratados como ese linaje escogido, como ese real sacerdocio, como esa nación santa, como ese pueblo adquirido por Dios, mis hermanos, ¿verdad? Y no dejarnos pisotear absolutamente por nadie, absolutamente nadie, pero principalmente muchas veces por nosotros mismos, lamentablemente por negociar con los principios y valores del reino, que no son negociables, y eso nos lleva a nosotros a sucumbir y a caer en una condición que definitivamente no refleja realmente el que seamos parte de esa nación santa, mis hermanos. Pero también es importante que reparemos en esta oportunidad el hecho de que habrá personas que necesitan que se les hable precisamente de esas verdades, de estas condiciones y de los beneficios que realmente representa el pertenecer precisamente a ese linaje escogido.
No solamente, mis hermanos, de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y dónde está esa palabra? Está en lo que nosotros y lo que el mundo conoce como la Biblia. Pero si no la abrimos, si nosotros no la exponemos, si nosotros no la explicamos, para lo cual tenemos que conocerla principalmente, y no estoy hablando solamente de formarse teológicamente, que no estoy en contra de eso, lo repito por cuántas veces ya, pero sí abriendo la palabra de Dios, mi hermano, porque usted puede estar en el mejor instituto teológico, la universidad teológica o la universidad que desarrolla esa carrera con esta facultad, pero definitivamente si usted no abre su mente y su corazón, jamás el Espíritu Santo hablará con usted respecto de estas verdades que aparecen reflejadas acá. Hermanos, me dirijo este día al linaje escogido, al real sacerdocio, a la nación santa, al pueblo adquirido por Dios, a quienes en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo, a quienes no habían alcanzado la misericordia de Dios, pero que hoy sí la hemos alcanzado. Y repito una vez más, el sol sale para la nación santa como para los que no son nación santa, pero vendrá un día en el que se habrá de realizar esa separación. ¿Quién es nación santa y quién no lo es? Ese día, mi hermano, está marcado y usted y yo tenemos la responsabilidad de llevar ese mensaje de salvación a aquellas personas para que el día en el que se nos pida cuentas, porque se nos pedirán cuentas, mis hermanos, esa sangre no sea demandada de nuestras manos. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que Dios me los proteja. Nos escuchamos la próxima semana, si Dios lo permite, y usted también.